Buenas noches, queridos hermanos. Hoy vamos a dedicarnos al capítulo 1 de Efesios, a hacer la continuación de lo que nos habla el apóstol Pablo. Y habíamos visto hasta el versículo 17 y vamos a empezar hablando a partir del versículo 15, pero antes, como siempre, yo le pido al Señor que ponga en marcha esto, porque son temas tan delicados que cuando se graban en nuestro ser, mueven la voluntad. Si no se graban en nuestro ser, queda como un conocimiento etéreo y la voluntad sigue apegada a otras cosas. Yo recuerdo ahora, antes de leer la frase, una gran conclusión de mi maestro. Todos tenemos un maestro en la vida. Y fue mi gran maestro de formación pastoral, el doctor Eduardo Miller, fallecido ya. Y en una oportunidad, conversando con él, me dijo: hermano, yo he recorrido el mundo predicando en distintos países y pude ver que muchas multitudes quedaron como pegados a la revelación de la palabra. Pero una cosa aprendí: muchos, la mayoría, quedan cautivados en sus afectos, pero no son movidos en sus voluntades. Te lo voy a repetir de nuevo. Es mi gran preocupación de que en nuestra habitual ansiedad por conocer, por saber, escuchemos grandes predicaciones, hermosas declaraciones, revelaciones, pero quedemos cautivados en nuestro afecto, en nuestros sentimientos. Puede haber lágrimas, puede haber momentos tremendos de respuesta afectiva al Señor, pero quedamos ajenos. Nuestras voluntades quedan ajenas a ubicarse en la acción del propósito de Dios. De esta manera quisiera volver a leer la frase de cada vez que doy una charla. La palabra hablada solo queda completa en el oído del que la entiende. Y este entendimiento no es un entendimiento natural, porque muchas veces este entendimiento es nuestra manera de entender y lo entendemos y afecta nuestros sentimientos y nuestra debilidad con respecto a la sensibilidad humana. Somos sensibles, lo llevamos a nuestro corazón, nos produce emociones y quedamos cautivados por esas emociones. Pero no le damos lugar a que esa palabra contundente de parte de Dios golpee el sector de mi voluntad y mi voluntad quede como subyugada, dominada a la obediencia a lo que yo he comprendido. Así que, si esto no sucede, y esto es cierto, yo lo he podido comprobar, esto lo habré escuchado hace 40 años, y lo he podido comprobar. Mucha gente aceptan al Señor Jesús, emocionados, confiesan, el Espíritu Santo obra en ellos,
nacen a la nueva vida de Dios, son hijos de Dios. Pero su caminar es siempre en la carne. Por eso es que tenemos dos grandes divisiones en la iglesia del Señor. Aquellos que caminan en la carne con el conocimiento bíblico, siguen pensando en las cosas de la carne y viven de frustración en frustración, porque toda su vida se transforma en un círculo vicioso, en un circuito repetido. Creo que acá salta el apóstol Pablo para dejar este versículo: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Y eso es mi propósito para esta especie de dedicación a que alguien, y como dijo el apóstol Pablo también cuando cuenta que él estuvo en el tercer cielo y el paraíso y vio cosas inefables, que vale la pena vivir aquí en la tierra y predicar el evangelio y mostrar lo que se ha visto y mostrar lo que es espiritual, tratar de que alguien lo comprenda, porque él dijo: vale la pena, porque aunque sea uno enganche esta respuesta de sujeción y obediencia y pueda ver lo que yo vi, ya vale la pena todo sufrimiento en la tierra, aunque sea uno que llegue. Yo espero ser uno de esos que está peleando todavía después de más de 40 y pico de años, más, peleando por ver algo que yo no alcanzo a ver, pero no verlo con mis ojos naturales, sino a través de mi percepción espiritual. ¿Sabe que la percepción? Te voy a explicar la etimología de la palabra percepción. Viene del latín. Per es algo que implica un prefijo de la palabra que implica movimiento. Perseverar, per, y todas las palabras que tienen per está indicando que es un proceso. Percepción viene de la palabra o el verbo capere, del latín. Capio, captar, tenemos en castellano. En castellano decimos: yo esto lo capto, ya es mío, me apropié de algo, lo capté con mi inteligencia, lo capté en lo natural. Ahora, esto de percepción lo aplicamos a la mente de Cristo, al pensamiento de Jesús. La percepción a través del pensamiento de Jesús, por eso meterse en las Escrituras es buscar locamente pensar como Jesús pensaba y piensa, y nos transmite a través de las Escrituras su pensamiento actual. Por lo tanto, eso se llama fe, y la fe y la percepción espiritual es lo mismo. Por eso que la fe es conocimiento, pero con el elemento que nos ha sido dado, la capacidad de percibir esa realidad escondida del reino de Dios. Percibimos cosas naturales porque tenemos nuestra mente natural y vamos percibiendo. La percepción es algo que se capta sin razonar. Así que cuando estamos pensando en esto y pensando en lo otro, y de pronto no tenemos salida, pero no sabemos cómo en un momento dado hacemos esto.
ya no razonamos más. Lo vimos, lo percibimos, y eso es lo natural, ¿eh? Me di cuenta. Eso es una revelación venida desde el tercer cielo. ¿Sabes cómo es? Es una percepción de lo que hay ahí. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es, me di cuenta. Razonaba y buscaba y, bueno, aceptaba que fuera así en el orden de la mente, de la razón. Pero de pronto digo, no, me di cuenta. Yo cuando estoy, por ejemplo, orando o estoy en un culto, algo pasa dentro de mí y viene de pronto una percepción. Esa percepción yo distingo que no viene de mi mente ni de mi razonamiento. Viene de un lugar extraño. Yo ya me habitué a eso. Entonces, ¿qué digo? Me estoy dando cuenta de esto. Y en medio de un culto, me di cuenta de lo que el Señor quiere transmitir en la iglesia. Me di cuenta. De manera que paso y lo digo. Y eso que yo puedo decir, por haberme dado cuenta de lo que está más allá de mi propia capacidad humana, surte el impacto, el efecto, e impacta en las personas. Y sienten la presencia de Dios, que pasó por mí. Yo me di cuenta que es lo que el Señor quería. Ese darse cuenta es la vida de la iglesia. Si no nos damos cuenta, ¿y el reino de Dios qué es? ¿Lo percibís? No se razona el reino de Dios. Yo siempre tengo un ejemplo para lo que es la percepción. El varón es siempre el que razona. Por eso nuestras iglesias están más llenas de mujeres que de hombres. O no sé si alguno no se dio cuenta. Porque el varón todo lo tiene que pensar y hace aritmética de sus pensamientos. Así que el varón, le doy un ejemplo como puede ser la percepción. Él, el esposo, todos los días va y trabaja. Viene del trabajo, saluda a su esposa, saluda a los niños, sus hijos, todo es perfecto. Y tiene un hábito de hacerlo. Pero hay veces que viene más alegre, con una modalidad más aceitada, viene más más sutil su actitud. Y le da un beso a la esposa, todo formal. Pero ella, que lo conoce, percibe algo. Algo extraño está ocultando que le pasó. Esa percepción nunca pasa por el razonamiento. Por eso los malos, los que, de acuerdo a los términos que se usan ahora, los machirulos, ¿no? Vienen y explican todo a su esposa. Y le razonan. Yo a tal hora estuve en tal parte, fui así, asá. Todo bien explicado, razonado, porque me encontré con un amigo, etcétera, etcétera. Explican razonablemente. Pero ella ya se dio cuenta de todo. Se dio cuenta. Por tanto, esa percepción a la cual llamamos fe es lo que nos hace ver. Por eso se dice también que el ojo de Dios, el ojo espiritual es la fe. Porque la fe es una certeza. Hebreos 11. Es una certeza que no viene por razonar.
como me dijo una hermana una vez, pastor, se me cayó la ficha. Ojalá en esta oportunidad, mi hermano, mi hermana, se te caiga la ficha de tu relación con Dios. No puede ser una relación razonada. Tiene que ser espontánea. Y Jesús lo dijo, si no se hacen como niños, el niño también es perceptivo. Él no puede razonar. Porque su uso de razón comienza más o menos a los 7, 8 años. No sé si hay muchas variantes en esto. Y comienza ahí a pedalear el ejercicio del razonamiento en el aprendizaje de las cosas que hay que razonarlas. Esto va primero, esto va después, esto va último y esto va en el medio. Pone orden en su propia razón, en su propio pensamiento. De esta manera nos habla Dios en las Escrituras. Por eso no podemos ver un versículo solo y ya con eso. Tenemos que estar viendo el proceso, ¿no? Acá dice algo ya en el versículo 15. Ya empezamos ahí como a decir, ¿qué hacemos ahora? Mire, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, primer paso, que han percibido la persona de Jesús. Ahí está, por eso le aplico ahora lo que es la fe. Lo percibieron, ahora lo conocen, empezaron a conocerlo. E inmediatamente, cuando uno conoce a Jesús, comienza en forma automática a amar a los santos. No se puede conocer a Jesús sin una especie de expansión hacia los costados. Por eso, ¿cómo patinamos los creyentes con un Jesús propio, determinado a nuestra manera para pedirle cosas? Porque es poderoso y no nos va a abandonar, porque Él nos ama, perfecto. Pero ¿sabes? Jesús siempre funciona en nosotros de una sola manera. Él viene, hace un tope y dobla en ángulo recto, hacia un lado, hacia los otros lados, hacia donde sea. Pero Él viene, se asienta y comienza el trabajo de raíz extensiva en nuestro entorno. No podemos tener a ese Jesús y luego los demás, ellos, yo soy el cristiano con Biblia que sé todo. Ellos no sé, que se arreglen. Y esa es la iglesia. Por esto Pablo queda enloquecido con esto, lo comprobó. Por eso dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, porque he visto que han entendido la relación con el Señor Jesús. La relación con el Señor Jesús, quizás te olvides en algún momento de orar, a la mañana o a la noche, pero adentro de tu corazón, tu ojo está atento a lo que pasa con tus hermanos. Y entonces, en vez de orar con Jesús, ya automáticamente vas y te relacionás con un hermano y es como si estuvieras con Jesús. Es una sola cosa. Ama a Dios con todo tu corazón. Ya estaba en el Antiguo Testamento, primer mandamiento que dio Moisés. Ama a Dios con todo tu corazón, tu fuerza, tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. No hay vuelta. Así que yo estoy encontrando que hay muchos, demasiados creyentes que tienen su Jesús propio y hacen de su propia vida de fe una relación directa y piramidal al trono. Y dejan la cruz de lado, porque sabes que acá está la cruz. Cuando te encuentras con Jesús, lo haces en el palo vertical de la cruz. Pero hasta que no te clavas o no te clavan, extiendes tus brazos y estás colgado en ella, en el palo transversal, que significa abrazar a todos con el amor de Dios, no estás crucificado.
Porque si hay algo difícil es amar a tu hermano, tal cual es. Así que hablamos mucho, pero entendemos poco. Hablamos de lo que razonamos, pero no percibimos aquello que es lo medular en la vida cristiana y en la relación con el Señor Jesús. Así que cuando sea, no busques tanto estar solo con Jesús. Busca a tu hermano. Arrímate, dale un abrazo. Fíjate qué necesita. Háblale, decirle que estás contento con él. Decirle que lo querés mucho. Sí, pero yo no soy hipócrita. No, justamente, sos hipócrita. Porque lo que te está diciendo el Espíritu Santo es que obedezcas. Mueras a vos mismo para amar al otro. Y eso en las iglesias está frío y muerto. Y no hace falta que contemplemos una multitud de miles de personas en una iglesia, todos santos, todos. No, empezá vos, hermano, a hacerlo con tu familia, en forma livianita, sin esa carga del mal humor, ¿sabes qué es humor? Mal humor. Humor es todo aquello que te produce el humus. El humus en latín, que ahí viene el castellano, es tierra, es barro, es lo más bajo que tenemos. Somos productos de la tierra. Y nuestra mente es fruto de la tierra, de pensar en las cosas naturales. El humor viene de abajo. Rompe tus humores y que no te falte el gozo del Señor, que es tu fortaleza. Gozo. Rompe con todo y busca a alguien y anda a darle un abrazo. Porque si tenés meses o años de cristiano, tenés mucho para darle al otro. Y si estás distanciado, anda y pedí perdón para que se sane tu alma. Y si es en público, hacelo en público. Humíllate y toda enfermedad se va a sanar. Por eso Pablo ve este panorama y dice, acá los voy a tener en cuenta en mis oraciones porque dieron en el clavo. Están amando al Señor Jesús y a la vez están amando a los santos. Es un solo amor. Viene en verticalidad y dobla en un ángulo de 90 grados. Toc, toc. Así que el amor del Señor inmediatamente te pone en búsqueda. Busca a alguien para abrazarle, para hablarle, para decirle que estás contento porque el Señor te llamó y tenés un misterio adentro. ¿Querés probar de esto? Acá la palabra que yo recibo es más dulce que la miel, lo dice la Escritura. El consejo que tengo viene de arriba. El reino está en mí. El poder de Dios está en la iglesia. Yo quiero experimentar la iglesia. ¿Cómo se experimenta la iglesia? Anda, dale un abrazo a fulano. Y si lo ves triste, levantale el ánimo. Dale de ese Jesús que conociste. Todo vertical. Entonces eres el mejor orador. Vives orando. Hablas con el Señor que está en el trono y acá humillado. Predicas la palabra firme. Pero disparas del palo transversal. Abrir tus brazos. No, abrir tus brazos que te van a clavar en el palo transversal. Y allí entonces se cumple lo que Jesús dijo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Tome la cruz. Sígame. ¿A dónde? Al Calvario. Ahí te van a clavar. Y vas a ver que eres crucificado. Yo estoy crucificado, dijo Pablo. ¿Y qué es eso? Estoy crucificado, ya no pienso más en mí, ni mis antojos, ni mis gustos, ni mis placeres, nada. Estoy para amar al que venga. Pero tiene esto, no importa. Yo tengo el mérito de Cristo en mí. Soy su discípulo
Vivo con los brazos abiertos clavados en la cruz como Él. Maravilloso. No entendemos nuestra vida cristiana porque no la percibimos, porque la hemos recibido y ya le dimos el molde y todo lo configuramos entre que yo soy bueno y ya lo hago y lo hago bien para agradar al Señor. Pero en lo práctico no hago la iglesia. ¿Y sabe lo que es la iglesia? Acá viene. No funcionamos como iglesia, funcionamos como individuos cristianos y creyentes, poseedores de las promesas que las tenemos en fe y en esperanza. Pero cada uno busca lo suyo propio. Y en la iglesia es al revés. Cada uno tiene que buscar cómo le puedo dar algo al otro. Y yo los tengo en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé a ustedes que están ya en camino, entraron bien, creyendo en Jesús y luego abriendo sus brazos para directamente ser clavados en la cruz y poder ocuparse de amar a otros. El que solo vive del amor de Jesús para sí mismo y va y viene, está mirando y está caminando en el palo vertical, pero nunca se deja clavar en la cruz. ¿Y sabe qué? Estos suelen ser hermanos muy espirituales, porque te hablan del trono y del águila y que ellos suben y bajan, pero no te hablan de que en el palo horizontal tienes que ser clavado para que todo el mundo diga, este es igual que su maestro. Y no hay peor cosa horrible que tener que amar a tus hermanos, porque cada uno tiene cosas tremendas, pero sin embargo son sus hijos y Él los ama entrañablemente. Así que con los brazos abiertos vivamos buscando abrazarles a todos. Jesús empezó y dijo, por eso Él se puso en eso, tome su cruz y sígame. Te tienen que ver crucificado. Y esta es la cruz, que ames a tu hermano. Y dice que Él ora por ellos, por los efesios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mira, esta noche has tenido una revelación tremenda. De acá en adelante no vas a buscar más a ese Jesús que satisfaga tus deseos de ser más espiritual, a ese Jesús que te haga como que ya no pisas sobre la tierra, estás volando porque te has espiritualizado demasiado y ahora entonces no se dan cuenta quién soy. Soy como un ángel. Ando por la tierra, pero todo lo miro de arriba. Y cuando oro, casi como el fariseo en el templo, miro a los demás y digo, yo no soy como estos, Señor. Cuidado. Yo no soy como este. Yo me siento mejor que este. Mira a este otro. Mira a aquel. Anda, dale un abrazo y amalo. Eso te levanta y te hace sentir identificado con el Señor. Porque eso es vivir crucificado. Si sientes un llamado a servir en la iglesia, tienes que llevar esto adelante. Si no, todo será inútil y buscarás rangos y jinetas. Y después de años, en la misma silla de tu iglesia, serás un amargado porque nunca te dieron una categoría. Las categorías se buscan arriba y es con el amor y la crucifixión de cada día. Por esto habla de la revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que ustedes sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado
y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Allí viene. Sin la cruz no vamos a poder entrar en el reino. Y lo que hagamos tendremos una ilusión de que vamos bien, pero esa es nuestra conclusión. Acá lo que cabe es: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí caminos de perversidad. ¿Y qué significa perversidad? Caminos torcidos. Yo me hago mi propio camino y me hago mi propia interpretación de las Escrituras y me gozo en que yo estoy muy bien. No te sientas bien nunca. Estamos en proceso. Pero una cosa puede ser la señal profunda de que el Señor está bien y se agrada de vos. Si puedes amar a aquel que no combina en tu carácter, aquel que no se arrima a saludarte, anda vos. Y siempre tenemos en un grupo, en una iglesia, unos que están más distantes y por eso siempre saludamos a los mismos, abrazamos a los mismos, le damos palabra a los mismos, porque es nuestro núcleo donde nos entendemos. Anda a aquel que no te entiende ni le entiendes. Dale un abrazo igual. El misterio del amor de Dios sigue siendo un misterio para toda nuestra vida. Es al revés de lo que nosotros sentimos. El amor de Dios siempre tiene que tener una relación con la cruz, si no, no es de Dios ese amor. Herencia en los santos, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. 6:10, ahí nomás. Efesios 6:10, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No confíes en ti. Yo ahora estoy más. Yo soy pastor. Yo siento bien. Yo ya conozco esto. Yo no conozco nada. Te estoy hablando de lo que estoy tratando de que se me aclare cada vez más. Es esa relación profunda de un Dios que sigue siendo para mí un misterio. Pero me gozo en que un día sopló y me envolvió en el viento de su gracia y misericordia. Y ahí ando dando vueltas. Pero ese viento lo sigo sintiendo y por eso digo, qué glorioso viento. Ese espíritu o viento en griego es lo mismo. Es la misma palabra. Ando dando vueltas, empujado por ese espíritu de Dios o viento de Dios. Todavía no conozco, sí, pero percibo que esto podría llegar a ser así, así, así. Y humillado sigo clamando, orando y pidiendo que el Señor me prepare para más. No sé cuántos años me quedan de vida, pero que el Señor me prepare todavía para lo que viene. Porque vienen tiempos acelerados en donde se va a estar multiplicando la maldad, como nos dice la palabra de Mateo. Multiplicando la maldad. Y nosotros todavía arrastrándonos en nuestras propias cosas. Dejemos todo este rudimento de nuestra vida propia, y dice el apóstol Pablo, y lancémonos a la perfección, locamente buscando al Señor. Operó esta fuerza, el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Es el poder del Espíritu Santo que llevó a Jesús a la cruz. Qué extraño que Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese. No, ni me busque a mí para su propia satisfacción. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz, no la de Jesús. Tome su cruz. Y es morir crucificado al mundo y a toda búsqueda propia.
Y ahí le vas a ver si no estás crucificado, si no le amas al otro, dándole la señal de tu sangre que también se derrama en la cruz. El sufrimiento. Primero, no tendrás peso de gloria, como dice el apóstol Pablo. Segundo, perderás la visión de Jesús. Te bajarás de la cruz y querrás correr a encontrarlo porque desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque dejaste de amar a tu hermano y pediste que te bajen de la cruz. ¿Cuántos son los que piden, Señor, ya basta, suficiente, ya he sufrido mucho en mi vida, tantos años de sufrimiento, por favor, Señor, alivia mi tiempo, mis días? No, estás crucificado. Es el poder de su fuerza el que te mantiene. No bajes tus brazos. Y dice que con el poder de su fuerza sentó a Jesús a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, dominando los demonios y las huestes espirituales, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, con mayúscula, que todo lo llena en todo, la plenitud de Dios. ¿Cuándo, amada iglesia de Cristo, vas a mostrar a Cristo en tu testimonio de vida? Lo que vemos son tremendos éxitos. Lo que vemos son tremendas obras de predicación y de mensaje. Está bien. Pero observemos, no sea que todo esto esté vacío. ¿Por qué? Porque no le conocemos a Él ni aceptamos vivir crucificados. Si tú no lloras, bueno, te debo confesar que yo lloro mucho, y más en este tiempo. Vivo muchas angustias profundas y entiendo por qué Jesús dijo: en este mundo los que me sigan, mis discípulos, tendrán aflicción de espíritu. ¿Y cuál es esa aflicción? El darte cuenta, la percepción de que hay muchos que han dado vuelta su espalda al Señor. Hay muchos que dijeron hasta aquí no más. Hay muchos, miles y miles de sus hijos que han claudicado porque ya caminaban creyendo en ellos mismos y terminaron sin creer en sí mismos, menos en el Señor. Y hoy andan en manos de Satanás, llevados de un lugar a otro, perdidos. Que el Señor traiga misericordia sobre sus vidas y que levante el Señor, levante un pueblo que se renueve en ese conocimiento que Él tiene tanto interés de que su iglesia lo tenga para el mundo, como mensaje al mundo. Conocimiento. Y si no tienes ese conocimiento, cuando hablas, es como si le enseñaras simplemente lo que dice la Biblia. Eso no sirve. Tienes que transmitirle tu vida colgando en la cruz. Cómo sufres por su amor y cómo sufres por amar a otros. Y que estás lejos ya de mirarte al espejo y como aquella imagen que aprendí hace mucho tiempo. ¿Cuántos son los que van al espejo y se sienten bien entonces? Pero los hermanos, los que sufren, los que están lejos de Dios,
los ajenos a la vida de Dios. Bueno, yo cuando era joven todavía no había recibido el Espíritu Santo y muchísimas veces escuché un dicho y me parecía que estaba bien. El sufrimiento de otros, el dolor ajeno. Yo decía, ¿qué puedo hacer? El que se quema, que se sople. Hoy no puedo decir más ni pensarlo. Señor, envíale a alguien, a ese que está sufriendo. Envíale un ángel. Envíame a mí. Envía. Salva a los tuyos del poder del príncipe de las tinieblas, que avanza sin medida. Avanza arremetiendo con todo lo que ya tiene, porque él sabe que le queda poco tiempo, para culminar su obra en la tierra, llevándose multitudes al infierno, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cabeza, en nosotros los miembros. Pero sin embargo, como miembros tenemos cabeza propia. El apóstol Pablo habla, el cuerpo místico, el cuerpo de Cristo, somos nosotros. Es un cuerpo no es una organización. Tiene que estar vivo. Y esa vida que está en el cuerpo es el amor de Dios. Si el amor de Cristo no está en un creyente y que cuando habla no empieza a defender temas bíblicos o empezar a recitar versículos, no, el creyente que tiene el amor de Dios solamente espera poder encontrar en vos la posibilidad de que le escuches. Y vas a ver que cuando te escucha, descubrís que tiene hambre de Dios. Tiene hambre de lo que vos recibiste gratuitamente. Entonces dáselo. Somos mezquinos porque siempre oramos para nuestras cosas. Abramos nuestros ojos y busquemos en oración diciendo, Señor, yo quiero percibir ese cuerpo total de lo que es tu iglesia, compuesta por cada uno de los que han creído. Y somos tan pocos, comparados con los 9.000 millones de seres humanos que hay más o menos en la tierra. No sé si llegaremos a ver unos 3.000 millones de cristianos, y no sé si no me abuso de la cifra. Somos muy pocos. Y vivimos como si no pasara nada. Tiene que venir un soplo del Espíritu Santo sobre todos nosotros, sobre la iglesia. Yo estoy esperando este último avivamiento. Yo siento que el Señor está cerca. Está muy cerca. Y cuando escucho, por ejemplo, algo así como esta tarde, que el líder de la Iglesia Católica dice que ya empezamos la Tercera Guerra Mundial. Yo digo, no sé si Satanás lo va a revelar tan fácil. Pero es como que está todo en ebullición el mundo, cada vez peor. Entonces no me queda decir, Señor, apura tu obra en medio de los tiempos, como el profeta Habacuc. Apura tu obra en medio de los tiempos. Sacude a tu iglesia. Sopla con un nuevo viento para este tiempo
Y que no haya un creyente que no juegue su vida. Que no haya un creyente que no acepte ser clavado en la cruz para testimonio al mundo. Que no haya un creyente que cuando toma la cena del Señor y come el pan y el vino, no se encienda un fuego interior de anunciar, como Jesús dijo, anuncien su muerte. Anunciamos la muerte de Cristo cuando nos ven muertos a nosotros, si no es todo un verso. Y si no sale ese sentir de muerte de tu carne, en donde la persona te escucha y dice, pero jamás un hombre, una mujer ha hablado así como habló Jesús. ¿De dónde tiene que salir tu mensaje? Del mismo lugar que salió cuando Jesús caminaba y hablaba del reino del Padre. Lleno de amor, lleno de revelación. Tanto que los policías que fueron a meterlo preso y traerlo al Sanedrín del templo, vinieron y le dijeron, ¿y por qué no lo trajeron? Jamás hemos escuchado hablar a un hombre así. Cuando hables, cuando le prediques a alguien, que te des cuenta que estás quedando cautivado por algo maravilloso que le traes a su alma, a su espíritu, y que esa palabra de poder, el poder de su fuerza, como te expliqué esta noche, en vos sea un tremendo hecho que libera las vidas del poder de Satanás y las prepara para escuchar el mensaje de verdad, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que habla solamente del reino de Dios. Y que el reino de Dios, muchos nunca lo van a conocer porque disparan de él. Quieren el reino de este mundo, allá ellos. Pero hay muchos que andan sueltos buscando lo que no encuentran. Y el reino de Dios lo llevamos nosotros los cristianos, comprometidos con el Señor. Aquellos que somos sus discípulos, condición de discípulo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz hasta que va al Gólgota. ¿Para qué es la cruz? Sino para llevar el elemento de muerte al Gólgota. No sé si has llegado al Gólgota alguna vez. Si ya estás muerto, si ya estás clavado. Pero el que va al Gólgota, el monte de la crucifixión, va para ser crucificado. ¿Te animas? Bueno, no confíes en tus fuerzas jamás. Pero si sientes que estás llamado a ser discípulo de Jesús, no te equivoques. No es por tu adherencia. Muchos creen que están seguros en la fe en Jesús y son adherentes. Se adhieren. Les gusta, tienen comezón de oír, pero no se juegan. Y como dije al comienzo, han sido cautivados en sus emociones, pero sus voluntades permanecen rebeldes a Cristo. Que el Señor te bendiga esta noche.